Bendiciones. En este momento yo sé que Dios tiene un mensaje direccionado hacia tu necesidad. Si tú abres tu mente y tú abres tu corazón, Dios te va a hablar claramente a través de la palabra que hoy se va a predicar. Así que simplemente deja que el Espíritu Santo te dirija porque Dios te va a hablar directamente. Abre tu mente y tu corazón y tu vida y vas a ver la gloria de Dios sobre ti. Control today, God. Open up our hearts and our minds to receive the message you want to speak to us today. We give you the glory and honor, and we say, Amen. You may be seated. Pueden tomar sus asientos. Alrighty. So, how many of us can rejoice that as Christians we do not experience pain? ¿Cuántos aquí se pueden gozar de que la razón de que porque somos cristianos no experimentamos el dolor? Now, I wish that was true, but it is not. Pero desafortunadamente eso no es verdad. The real question I want to ask you is how many of us here have ever experienced pain? Raise your hand. La pregunta que les quiero hacer es ¿cuántos han experimentado lo que es el dolor? Levanten sus manos. And this can be spiritual, emotional, physical, any type of pain. Y puede ser espiritual, emocional o físicamente. And I want us to remember how we felt in that moment of pain. Y quiero que recordemos cómo nos sentimos en ese momento de dolor. And when we look at the Bible, pain is actually described in many different Y forms. cuando miramos a la palabra de Dios, miramos cómo el dolor está siendo descrito de muchas maneras. There's emotional heartbreak, spiritual distress, birth pains, and suffering. Personas que emocionalmente fueron destrozadas, personas que espiritualmente fueron destrozados o también cuando estuvieron dando a luz. Now, let me tell you guys about a story. Ahora te quiero compartir una historia. About 2 weeks ago, I was in the car with my dad and my brother. We were on the way to church. Hace 2 semanas estaba con mi papá, mi hermano, y íbamos en camino para la iglesia. And my brother had asked a question that one of his co-workers had asked. Why do good people suffer in the Bible? Y una de las preguntas que hizo mi hermano es que un compañero de trabajo de él le preguntó, ¿por qué será que buenas personas sufren? And my dad's reply really stuck with me because he said there's no such thing as good in the Bible. Y la respuesta que dio mi papá me sorprendió bastante porque él dijo, no hay, en la Biblia no miras nada bueno. But we do see that there is righteous people in the Bible that suffered. Pero sí miramos que en la Biblia hay personas justas que sí sufren. And before we take a look at a couple examples of people in the Bible that suffered, I want us to look at a real life example. Y antes de mirar a la palabra de Dios de personas que sufrieron, quiero compartir con ustedes un ejemplo de la vida real. And I want us to look at the story of Joni Eareckson Tada. Y quiero compartir la historia de este hombre que se llama Johnny. Mujer. Esta mujer que se llama Johnny Tada. So at the age of 17, Johnny was a very athletic and energetic person. Esta joven a la edad de 17 años era bien atlética. And one afternoon in July, she decided to take a swim at Chesapeake Bay with her sister. Y un atardecer en julio ella se fue a nadar con su hermana. Now, Joni decided to dive into deep water, but what she didn't realize was that it was very shallow. Y ella se quiso tirar al agua, pero ella no se daba cuenta de que no era bien profundo. And that one moment changed her life. Y en ese momento su vida cambió por completo. She ended up having an accident and she became paralyzed from the shoulders and down. Ella a través de ese accidente quedó paralítica desde los hombros hasta abajo. And Joni's world in an instant changed. Y el mundo de esta joven Johnny en un instante cambió. And when she was in the hospital, Joni would tell her sister that she didn't want to live anymore. She felt like her life already ended. Y esta joven cuando estaba en el hospital le decía a su hermana que ya no quería vivir más, que ella sentía como que su vida había sido arrancada. That one moment that she decided to go to swim, she wanted to end her life. Ese momento que en un momento ella va a nadar y en otro momento quiere terminar su vida. And the thing is that Joni actually grew up in a Christian household. Ahora, lo que llama la atención también es que Johnny sí creció en un hogar cristiano. But in that moment, everything that she once knew and believed in was gone. Pero en ese momento todo lo que ella pensó, todo lo que ella creía, se fue. The first 2 years after her accident, she was dealing with suicidal depression. Y los primeros 2 años después de su accidente, ella estuvo batallando con pensamientos de suicidio. And the first 2 years, she woke up
every single day with pain. Y por los primeros 2 años, todos los días ella se levantaba sintiendo dolor. And for those first 2 years, she felt useless and forgotten by God. Y esos 2 años ella se sintió inútil y que Dios se había olvidado de ella. How many of us have felt that way before? Yo no sé si algunos de ustedes se han sentido de esa manera en algún tiempo. And in those first 2 years, she felt like her life had ended only being 17 years old. Y en esos 2 años ella pensó que su vida ya había acabado y solo tenía 17 años. And in the middle of all that pain and this new reality that she had to face, she ended up she struggled with depression and getting angry at God. Y en este tiempo ella estuvo batallando con depresión y enojándose en contra de Dios. She even struggled with insomnia and lost her identity through the process. Ella batallaba con el dormir, no podía dormir y perdió su identidad en el proceso. And after the accident, Joni reached a point that she felt hopeless. Y después de ese accidente ella llegó a un punto donde ella se sentía sin esperanza. Now, since she couldn't move her hands or her legs, her therapist at the time gave her a paintbrush. Como ella no podía mover las manos ni los pies, la terapista de ella le dio un bisel de pintar. And I know what you're thinking. Out of all the things, why a paintbrush? Y usted debe pensar, ¿y por qué de todo le va a dar un bisel para pintar? So as a kid, Joni used to paint a lot. She would spend hours painting. Lo que pasaba es que esta joven, cuando ella era pequeña, ella pasaba horas pintando. And the reason that the therapist gave her this paintbrush, because this was going to be the first thing that she could hold with her mouth and she could control independently. Y la razón por la cual la terapista le dio este bisel era porque era lo primero que ella podía controlar con su boca. He knew that with the paintbrush, she was going to feel a sense of hope that she could do something again. La terapista sabía que con este bisel esta joven iba a volver a sentir esperanza de que podía hacer algo. Now, the first month, she couldn't even hold the paintbrush for a couple of seconds. Bueno, el primer mes ella no podía aguantar el bisel ni por muchos segundos. She would become frustrated or would ended up crying. Ella se frustraba y terminaba más bien llorando. Now, after 2 to 3 months, she was able to hold the paintbrush, but she couldn't even do any strokes on the canvas. Entre los 2 a 3 meses ella pudo aguantar con su boca el bisel, pero no podía hacer líneas. And her neck was always hurting, which caused her to get headaches, and she would just scream of how agonizing the pain was. Y por el dolor que ella tenía, le daban dolores de cabeza y ella solo gritaba de todo el dolor que ella sentía. But what she didn't realize was that paintbrush was going to change her life. Lo que ella no sabía era que ese bisel le iba a cambiar la vida. Now, here we are going to see the pain before the purpose. Y aquí miramos lo que es el dolor antes del propósito. And that is the title of today. Y ese es el título de esta enseñanza. Now, her healing didn't appear through a miracle. Ahora, la sanidad de ella no sucedió por un milagro. It appeared through painful discipline she had to endure. La sanidad de ella vino con una disciplina que ella tuvo que tener, además del dolor que ella sentía. And after a year or two, she started showing her art and she started speaking about her story. Después de 1 o 2 años, ella comenzó a enseñar el arte que ella había creado y a compartir la historia de ella. And we started to see here how God turned her pain into purpose. Y fue en este momento donde comenzamos a mirar cómo el Señor usó el dolor y lo convirtió en propósito. So her testimony reached millions and her mouth-painted artwork inspired hope in others. So, el testimonio de ella inspiró a millones y el arte, what did you say about the art? The mouth-painted artwork inspired others. Y ese arte inspiró a otras personas. She became an author, a speaker, an advocate. Ella se convirtió en un autor, en alguien que hablaba por personas que eran deshabilitadas. She became a leading Christian voice for disability awareness. Y se convirtió en una voz que lideraba, una voz cristiana para personas que batallaban con esto. But here we see that her story didn't end with her accident. Pero miramos que la historia de ella no terminó con ese accidente. It started a movement in her life. Más bien comenzó un movimiento en su vida. Glory to God. Now, even with all of this, Joni still says that her life was far from easy. Después de todo esto, ella todavía decía que su vida no era fácil.
And there's one verse that through all the pain and the suffering, she was able to connect to God. And I think we can find comfort in this verse as well. Y había un versículo donde ella se podía sentir que se conectaba bien con Dios. Y yo creo que este es un versículo que nosotros también nos identificaremos. And we're going to look at 2 Corinthians 1:5. Vamos al libro de 2 de Corintios 1:5. And here it says, "For the more we suffer for Christ, the more God will shower us with his comfort through Christ." 2 de Corintios 1:5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. And she believed that just as much as her suffering overflowed, God's comfort would overflow even more. Y ella sentía que aunque el dolor de ella era grande, la consolación del Señor era aún más grande para su vida. And what can we see with her story? ¿Y qué es lo que podemos ver con la historia de ella? Not every pain is meant to be healed. Que no todo dolor tiene que ser curado, But instead, God will transform that pain to purpose. pero más bien Dios transforma ese dolor a un propósito. And I know what you guys are thinking right now. Yo sé lo que están pensando. How does a pastor's daughter ever struggle with pain? ¿Cómo es que una hija de pastor pasa por dolor? But now I'm going to talk to you guys about my own testimony. Pero les quiero compartir con ustedes mi testimonio. So, as a lot of you know, I was in an accident in January. En enero yo estuve en un accidente. And the car was fine. The car had a little bit of damages, and I was fine. I was just more worried about how I was going to get to work the next day. Y el carro estuvo bien, tenía lo chocaron el carro, pero yo estaba pensando más preocupada en cómo yo iba a llegar al trabajo el siguiente día. Now, what I wasn't prepared for was the immense pain that was going to begin. Y lo que yo no estaba preparado era para el dolor que iba a sentir después. I started to feel this sharp, throbbing pain with anything that I was doing. Yo comencé a sentir un dolor bien fuerte cuando yo me encontraba haciendo diferentes cosas. From driving to cleaning to showering to even playing piano. Cuando yo manejaba, cuando yo limpiaba, todo lo que yo hacía, aun cuando tocaba el piano, yo sentía dolor. Even right now in this moment, I'm standing here in pain. Y aún en este momento estoy aquí y sí todavía siento ese dolor. Now, before you call me old, I promise I'm not. Y no es que estoy viejo, dice. So, what I didn't realize is that when our body senses danger, it goes into a lock mode. Lo que yo no me daba cuenta era que el cuerpo sabe cuando siente que viene un peligro, como que se pone más duro. So when the vehicle hit my car, my body went into that lock mode and my muscles tightened to prevent harm. Entonces cuando yo tuve ese accidente, mis músculos se contractaron para que yo no pudiera sentir ese dolor. Think of it like when you play dead. Everything is stiff and you can't move. Es como cuando uno juega a que está muerto y se pone tieso. So I was in this constant pain and it never went away, no matter what I did. Y yo sentía este dolor siempre, no importa lo que yo hacía. So I did everything you could think of. Y entonces hice todo lo que ustedes piensan. I did x-rays, I took pain pills, I did physical therapy. Tomé unas radiografías, tomé medicina, fui a terapia. But no matter what, the pain continued to stay there. Pero el dolor todavía estaba ahí. And mind you, the accident was in January. We're in November. Think about how many months it's been. Y este accidente pasó en enero y ahorita yo estoy en noviembre. Pónganse a pensar en todo cuánto tiempo ha pasado. So recently I was told to visit a doctor that specializes in the spine. Entonces fui a un doctor porque me dijeron que fuera un doctor que se especializaba en lo que era el dolor en la columna. So I went to the appointment, they took a couple of x-rays and they told me, we're going to want you to come back in 1 to 2 days to discuss the results. Entonces fui a una cita, me hicieron unas radiografías y tuve que regresar después. Now I'll never forget this day because the day that they called me to come in, I woke up in such a good mood. Y no se me olvida este día porque el día que ellos me llamaron para que fuera a mirar los resultados, ese día yo me levanté y me sentía tan alegre. I was driving on the way to the appointment, I was blasting my music, my windows were down. Yo iba manejando a ese lugar con las ventanas para abajo, escuchando música. And I was thinking, man, they're going to give me the best news of my life. My back is healthy and it's perfect. Yo dije, me tienen que dar buenas noticias de que mi columna está bien. And as I go in, the doctors tell me that they were really alarmed at what the x-ray showed. Pero cuando llegué, los doctores me dijeron que se preocuparon bastante con lo que ellos habían visto. And here's where I began to get nervous. Y aquí es donde yo me puse más nervioso.
because they were started to talk to me about spine degeneration. porque me comenzaron a hablar de lo que era regeneración de la columna. So for those of us who don't know, our spine, think of it as like Lego blocks. Para lo que saben, nuestra columna tiene diferentes discos. And we have those squishy cushions, those discs that prevent us from feeling any pain. Y tenemos entre esos discos tenemos algo como una goma que es para que uno no sienta el dolor o los Now, impactos. those discs allow us to move, jump, do everything freely, basically doing those things without feeling any pain. Y esos discos es lo que nos permite a nosotros movernos, saltar y hacer todas las cosas. Now, if we could show the image of the 4 stages of spinal degeneration, please. So there's 4 stages of spinal degeneration. Aquí están las 4 etapas. We're entering science class, ladies and gentlemen. Bueno, ya llegaron a la clase de ciencia por sí. So as we see, the first stage is the discs start to lose some water, but it's pretty painless. En la primera etapa de lo que miramos es este disco donde comienza a perder un poco de agua y no sientes mucho dolor. Now, the second stage, we see that the discs begin to bulge and you have some occasional pain here and there. En la segunda etapa miramos que el disco como que se comienza a salir un poquito y sientes un poquito de dolor. Now, stage 3 is when there is more cracks within the disc and you start to feel numbness and tingliness down your leg. En la etapa 3 es donde comienzas a sentir más como que se te duerme y comienzas a sentir un poco de dolor. Now, as we see, stage 4 is the worst stage. Ahora la etapa 4 es la más peor, Because here there is no longer any more cushion. porque en esa etapa ya no hay nada de ese algodón. It's basically esa just goma. bone touching bone. Y ahí es donde los huesos se tocan. So that's the severe degeneration stage. Y ahí es donde hay una degeneración severa. So the reason that our spine degenerates is because of our bad posture, our jobs, physical labor, all those things add up to our spine degenerating. Ahora, la razón por la cual nuestra columna se degenera es por nuestra postura o diferentes cosas como accidentes. You could go back to the image, please. So based on how old you are determines what stage you're in. Y también depende de nuestra edad en qué etapa estamos. So stage 1, as you see, it's a mild wear. These are your 20s and 30-year-olds. Cuando estás en la etapa 1, estás entre los 20 y 30. Stage 2, we have our 30 to our 40-year-olds. En la etapa 2 ya están los de 30 a 40. In stage 3, we have our 40 to our 50-year-olds. En la etapa 3 están los de 40 a 50. Digan And our amén. last stage is 50 and up. Y en la última es de 50 para arriba. So guess what stage a doctor tells me I'm in? Y adivinen en qué etapa me dice el doctor que yo estoy. Stage 3. En la etapa 3. Think about that. I'm a 22-year-old with the spine of a 45-year-old person. Y lo que me dice el doctor es que tengo 22 años con una columna de alguien que está en los 40. And they told me they compared the degeneration like a cancer. It continues to grow and grow, and the accident I had in January was my breaking point. Entonces lo que me están diciendo que esto es como un cáncer que comienza a crecer y que el accidente era como el tope. And the nurse asked me a very interesting question. Y la enfermera me hizo una pregunta bien interesante. She says, "Have you ever felt pain running down from your hip all the way to your leg?" Y me dijo, ¿has sentido en algún momento un dolor que está desde la cintura hasta abajo? And I tell her, "Thank God I've only ever experienced it once." Y yo le dije, solo lo he experimentado una vez. And she begins to tell me, Y me comienza a decir, if you have one more accident or one more thing that you pick up wrong, you're going to feel that pain shooting down and it's never going to go away. y ella me dice, si vuelves a tener otro accidente o tal vez haces un movimiento malo, vas a sentir ese dolor que nunca se te va a ir. And the news didn't end there. Y las noticias no terminaron ahí. She continued to tell me Me continúa a decir that the state that my spine is in, if I don't treat it now, in 10 years I can be paralyzed. me dijo que ya que la columna está en esa etapa, si no lo trato ahora, en 10 años puedo quedar paralizada. And I want us to take a moment to pause. Entonces tomemos un momento. Imagine you being in your 20s and someone tells you in 10 years there's a possibility that you can be paralyzed. Imagínate, tienes 20 años y alguien te dice en 10 años puede que quedes paralizado. How would you feel? ¿Cómo te sentirías? And I'll be honest with you, in that moment, I felt like my whole life came crashing down. Y en ese momento yo sentí que todo me estaba derrumbando.
Every plan I made was out the window. Todos los planes los tiré a la ventana. How would I be able to work if I couldn't even be able to walk? ¿Cómo voy a caminar? ¿Cómo voy a trabajar si no puedo caminar? And you know the first thought that came to my mind? ¿Sabes la primera pensamiento que vino a mi mente? I looked up and I told God, why would you let this happen? Yo le dije al Señor, Señor, ¿por qué pasó esto? A lot of us do that. Y muchas veces hacemos eso. If we're honest, we ask God and we blame him. Why is he allowing these things to hurt us? Nosotros le preguntamos a Dios y culpamos a Dios de que por qué es que Él permite que estas cosas suceden que nos causan dolor. And in that moment, I didn't know how to feel. Y en ese momento no sabía cómo sentirme. But I knew that was a thought from the enemy. Pero yo sabía que era un pensamiento del enemigo. So you know exactly what I told myself when I heard that thought? ¿Y sabes qué fue lo que yo dije cuando pensé cuando vino ese pensamiento? I told the enemy, shut up. Yo le dije al diablo, se tiene que callar. Now, how many of us have the power to tell the enemy, shut up? Ahora, ¿cuántos aquí tienen el poder para decirle al diablo que se tiene que callar? And being here tonight and being able to talk about this, Y estar aquí hoy y hablar de esto, I can tell you that I serve a powerful and impossible God, yo les puedo decir que yo les sirvo a un Dios poderoso y grande. and that I am walking in my pain to purpose. Y que aún en mi dolor yo sigo caminando hacia el propósito. And sometimes the miracle isn't the recovery. Y muchas veces el milagro no es la recuperación, It's the endurance you can take through the purpose. es el hecho de que puedes seguir caminando aunque sientas el dolor. I want you to pinch the person next to you and tell them there's pain in the purpose. Toca a la persona que está a tu lado y dile, hay propósito en el dolor. And something that we can find comfort in is I want us to look at 2 Corinthians 12:7. Miremos 2 de Corintios 12:7. And we're going to look at Paul when he was experiencing that he describes a thorn in his flesh. Y aquí miramos cuando Pablo comienza a hablar del aguijón. And verse 7 says, therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. Dice Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne y un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. And let's go back to the English verse. Okay. So I want us to pay attention here. Who sent him the pain? ¿Quién le mandó este dolor? Verse 7. Sorry. Who sent him the pain? ¿Quién le mandó ese dolor? Satan. I think a lot of times we complain to God and we think, why do I have to suffer if I'm walking with Christ? Muchas veces nosotros le decimos al Señor, ¿por qué tengo que sufrir si estoy caminando en Cristo? But I think we forget that God is not the creator of pain. Pero se nos olvida de que Dios no fue quien creó el dolor. As we see here, Satan was the one that sent the pain to Paul. Fue el enemigo que le mandó el dolor a Pablo. And in verse 8, we see how Paul begs the Lord to take it away from him. It says, 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. Y en el versículo 8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. And now we're going to see God's reply, verse 9. Y miremos cómo Dios le responde. And he says, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Versículo 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. So in other words, Jesus told him no. En otras palabras, el Señor le dijo que no. And why? ¿Y por qué? Because Paul's healing was coming, but not now. Porque la sanidad venía, pero no en ese momento. For this season, God was using Paul's pain, for purpose. En esta etapa, Dios estaba usando el dolor de Pablo para un propósito. Paul wanted relief, Pablo quería sentirse bien, but God wanted a revelation. pero Dios quería darle una revelación. And I'm here to tell you, we don't need to know the purpose through the pain. Yo te quiero decir algo, no tenemos que saber el propósito del dolor. We just need to trust and rejoice through the pain. Solo tenemos que confiar y regocijarnos en el dolor.
And I want us to read this one last verse to end it off. Vamos a leer este último versículo. In 2 Corinthians 12, verse 10. And here it says, that is why, for Christ's sake, I delight in weakness and in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Le sigue. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amen. Let's give God a round of applause. So to end it off tonight, Para concluir, your purpose can be undefined right now. tal vez tú no sabes la definición de tu propósito. God can maybe be showing you what it is to really have faith in Him. Dios te está enseñando lo que significa tener fe en Él. Maybe He's using you as an example right now. Tal vez Dios te está usando como un ejemplo. But we no longer have to be afraid of the pain Pero no tenemos que tenerle miedo al dolor, because there is a purpose within. porque hay un propósito para cada dolor. And I'm going to tell you guys something tonight. Les voy a decir algo. I'm standing here and I can tell you proudly Yo estoy aquí y yo me siento bien orgulloso that I know that I will pass my 40s, my 50s, my 60s, and I will be here preaching that there is pain in purpose. yo sé que yo voy a llegar a los 40 o 50 y todavía voy a predicar de que Dios tiene un propósito para cada dolor. And I want us to use pain as a stepping stone. Y hay que usar el dolor como un escalón. Don't hide from it. No hay que escondernos del dolor. And ask yourself, Y hay que preguntarnos, what lesson is God teaching me right now? ¿qué es lo que Dios está tratando de enseñarme en este momento? And let that guide your next step. Y deja que eso te guíe para tu próximo paso. And from this day forward, Y desde ahora en adelante, whenever you go through pain, cuando vayas tú a través del dolor, remember that your purpose will be found through it. recuerda que tu propósito lo vas a encontrar ahí. To those who believe and love God. Para aquellos que aman y confían en el Señor. So remember, your suffering is not the end of the story. Entonces el sufrimiento no es el final de tu historia, It's the birthplace of the purpose God has been preparing for each and every one of you tonight. sino que es el nacimiento del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. And when you survive today, Y cuando tú sobrevives, what you survive today y lo que tú sobrevives, becomes a testimony that will set someone else free tomorrow. se convierte en un testimonio que libera a otra persona mañana. And right where you are, I want us to stand up and give God a round of applause. Les voy a pedir a que se pongan de pie y denle un aplauso al Señor. And let's thank God. If any of us are going through a season of pain right now, let's give God a round of applause. Y si tú estás en una etapa de dolor, dale un aplauso al Señor. And right where you are, close your eyes right now in this moment. Y los voy a invitar a que cierren sus ojos. And if you're carrying a burden today, Y si estás cargando un dolor, I want you to open up your heart to God quiero que abras tu corazón al Señor and tell Him, Lord, I trust you. y dile, Señor, yo confío en ti. I may not understand the pain, Pueda que no entienda el dolor, but I receive that purpose today. pero yo recibo ese propósito hoy. You are revealing something in my life. Tú estás revelándome algo en mi vida. And if you feel in your heart that you need this encounter with God today Y si tú sientes en tu corazón que necesitas un encuentro con Dios in a more personal way, en una manera más personal, I invite you to come forward te voy a invitar a que pases al frente and let Him touch your life today. y deja que el Señor te toque hoy. Let Him reveal that purpose that He has within you. Deja que Dios revele ese propósito que tiene para tu dolor. And stretch out your hands and tell God, I'm ready to surrender. Y dile al Señor, Señor, yo me rindo a ti. I'm ready to receive your peace. Y estoy listo para recibir tu paz. I'm ready to receive your comfort. Estoy listo para recibir esa consolación. I'm ready to receive your power to transform my testimony. Estoy listo para recibir ese poder que transforma un testimonio. Let Him speak into the broken places in our hearts. Y deja que Dios hable a esas áreas donde estás roto. And remind us that we are not defined by our struggles. Y que te recuerde That we are not defined by our struggles, de que nuestras pruebas no nos definen, but by God who is healing you. sino lo que Dios dice de ti. And right now, give all your fears, your doubts, Deja todos tus miedos y dolores
and your sadness into His y hands. toda tristeza en sus manos. And let the Holy Spirit fill your heart tonight. Y deja que el Espíritu Santo te Bendiciones, llene. familia. With Yo sé hope. que la palabra esta noche es una bendición para ti. Yo sé que probablemente necesitas una oración en este momento. Llámanos, los números están ahí en la pantalla. Queremos orar por ti, queremos orar por tus necesidades y queremos ayudarte a dar esos primeros pasos para que te acerques más a Dios. Ven y visítanos también en cualquiera de nuestros servicios, donde te vamos a recibir. No somos la iglesia perfecta, pero sí te vamos a recibir con mucho amor y con una sonrisa. Así que dale like a la página, comparte este mensaje con otras personas y llámanos para que oremos por ti y por los tuyos. Bendiciones.